Vamos a la predicación. Hablando con Isaac, decíamos, bueno, para el segundo domingo de año, ¿qué predicamos? Porque estamos con la serie de Marcos, ¿no? ¿Seguimos con Marcos o qué hacemos? Entonces yo le expliqué lo que iba a hacer en San Boi el primer domingo del año, el domingo pasado, ¿no? Yo iba a hablar de la idea de ser seguidores de Jesús, porque este año, 2026, en San Boi vamos a estar enfocados en esta idea. No significa que todas nuestras predicaciones o toda nuestra enseñanza va a ser directamente o explícitamente sobre ser seguidores de Jesús, pero ese enfoque sí que va a caracterizar un poquito la reflexión que hacemos sobre la palabra del Señor, y sí que va a haber predicaciones directamente sobre esto, ¿no? Entonces Isaac me dijo, haz eso, está bien, ¿no? Así que voy a hablar de esto, ¿no? De año 2026 como el año en el que como iglesia vamos a estar pensando, vamos a estar enfocados en qué significa ser seguidores de Jesús y cómo lo hacemos también, ¿no? ¿Y por qué es importante pensar en esto? Mirad, tomo la ilustración de Agustín, ¿no? Los protestantes, los evangélicos, tomamos más la enseñanza de San Agustín, los católicos se apoyan más en la enseñanza de Tomás de Aquino, ¿vale? ¿Por qué? Por muchas cosas que no puedo resumir ahora en un minuto. Pero mirad, Agustín tenía una imagen que nos ayuda a entender esta idea de por qué es necesario hablar constantemente, meditar, pensar, a la luz de lo que enseña la Biblia, en ser seguidores de Jesús. Agustín comparaba a Dios con el mar, ¿no? Decía, Dios es como el mar, dice, y yo tengo la necesidad de profundizar cada vez más en Él, de sumergirme cada vez más en Él. Pensando en esto, yo me hacía la pregunta que os comparto seguidamente, ¿no? ¿Quién quiere quedarse en la superficie de algo, ¿no? Cuando empiezas una relación con una persona, del tipo que sea, amistad, amorosa, lo natural es ir conociendo más y más a la persona, ¿verdad? Y a medida que la vas conociendo, pues eso va marcando, definiendo también tu relación. Con el Señor pasa un poco lo mismo. ¿Quién quiere quedarse en la superficie con Dios? Esto es como cuando vas a la playa. ¿Cuántos de vosotros vais a la playa y os quedáis en los charquitos que se forman en la orilla, bañándoos allí? Los niños, ¿no? Los niños pequeños, mi hijo mayor lo hace, se queda allí en la orilla porque tiene 3 añitos y no sabe todavía nadar, pero a mí me gusta meterme y que me cubra, ¿no? Y bucear y profundizar. Pues con el Señor tenemos que hacer lo mismo, ¿no? No sé si entendéis un poquito la ilustración. Y por ahí pasa el tema de ser seguidores de Jesús. ¿Qué significa esto de ser seguidores de Jesús? Porque es un concepto que si no se define bien puede ser muy ambiguo, ¿no? Puede dar lugar a muchas cosas. Mirad, intento ser lo más claro posible. Ser seguidor de Jesús significa que no hay nada que desees más en esta vida que a Jesús. Jesús es el mayor deseo que tienes en tu vida. ¿Y cómo se expresa ese mayor deseo? En cuestión de tiempo. El tiempo que se dedica, que se pasa con Él, conociéndole, profundizando en Él, como estabas diciendo ahora. En cuestión también de recursos, ¿no? Todo aquello que se dedica, los dones que recibimos, etcétera, ¿no? En cuestión de deseo, es algo natural, es como un hobby, ¿no? Que estás esperando que llegue tu ratito libre para decir, es que tengo la necesidad, el deseo de hacer esto. Pues que el Señor sea nuestro principal deseo en nuestra vida, ¿no? Que deseemos, como hemos cantado cada mañana, levantarnos y poder acercarnos a Él de una forma renovada, que deseemos también, ¿no? Conocerle más, que deseemos escuchar lo que tiene que decirnos. Por todo esto pienso que es necesario hablar de ser seguidor de Jesús, ¿no? En este año y en adelante. Esta idea de ser seguidor es clave en nuestro contexto, forma parte del proyecto que yo presenté a la Iglesia hace 3 mesecitos, antes de que se votase mi continuidad como pastor en la Iglesia. Yo presenté un proyecto donde definía mi visión de Iglesia, ¿no? La visión que yo quería transmitir a la Iglesia. Y en esa visión había un lema, y ese lema empezaba con esta idea de ser seguidores de Jesús, y explicaba lo siguiente. Hablaba de esto, de ser seguidores de Jesús, porque encuentro que es una idea clave en nuestro contexto. ¿Cuál es nuestro contexto? Nuestro contexto es la cultura de los followers, de los seguidores, ¿no? ¿Seguidores de qué? Sobre todo en redes sociales lo vemos, ¿no? Un follower es aquel que sigue algo o a alguien en una red social, ¿no? Algo que das me gusta o que sigues, ¿no? Y es un concepto fundamental a la hora de
expresar nuestras simpatías, nuestros gustos, nuestras afiliaciones, siguiendo a alguien. Es un concepto clave con el que tú te identificas, ¿no? Aquello que sigues te identifica hoy en día. Fútbol, política, gustos culinarios, etcétera, lo que sea, ¿no? Para poner una ilustración de lo que estoy diciendo, busqué varios portales web que cada año, cuando está acabando el año, hacen una lista de los influencers más seguidos, con más followers en España, ¿no? Los más destacados eran estos tres. Georgina Rodríguez. ¿Os suena? ¿Sí? Es raro. Ríete, César, ríete, porque creo que era lo último que ibais a escuchar hoy, que pensabais escuchar hoy en la predicación, ¿no? Hablar de Georgina Rodríguez. Georgina Rodríguez, más de 55 millones de seguidores. Reduzco un poquito su actividad, ¿no? Por, al final, grabarse un programa mostrando su estilo de vida como multimillonaria, ¿no? Ahora voy aquí, me compro un chándal de 5.000 euros, ahora voy para allá, etcétera, ¿no? Más de 55 millones de seguidores. Mike Crack, ¿os suena también? ¿No? Sí, a Carolina, ¿no? Se graba jugando a videojuegos. Más de 54 millones de seguidores en YouTube por grabarse jugando a videojuegos, ¿no? La gente que lo ve no está jugando al videojuego, está viendo a otra persona jugar al videojuego. El tercero era Ibai Llanos, este es más conocido, ¿no? Ibai Llanos, más de 17 millones de seguidores solo en YouTube por organizar y retransmitir eventos deportivos y entrevistar a otros famosos. Es un concepto clave. Aquello que sigues define tus gustos, pero es también con lo que te identificas, ¿no? Toda esta cultura del follower, de los seguidores, pone de manifiesto que el ser humano somos por naturaleza seguidores. Desde que fuimos creados, somos seguidores. Estamos creados en cierto sentido para seguir algo. Y esto no contrarresta nuestra capacidad de independencia, como decía una filósofa catalana, Marina Garcés, que criticaba la idea de ser discípulos de algo como que elimina nuestra libertad o independencia. Yo creo que Garcés se equivoca. Creo que tenemos que ser realistas y reconocer que, como seres humanos, desde que somos creados, seguimos algo, estamos anclados al hecho de ser seguidores. Seguimos a otras personas que desde pequeños son referentes nuestros, padres, tíos, amigos, etc. Seguimos nuestras necesidades o lo que consideramos como nuestras necesidades, ¿no? Cómo avanzaba el ser humano en los orígenes, cazando, ¿no? Y cómo se iba perfeccionando la técnica de cazar. Pues a medida que iba creciendo la demanda de alimentos, se iban perfeccionando también los artilugios. Personas a las que amamos, ideales con los que nos identificamos o que nos atraen, etc. No me creo que exista una persona que diga, yo no sigo nada. Somos seguidores. Hoy el hecho de identificarse como follower de algo o de alguien va mucho más allá que una simple cuestión de gustos. Como os decía antes, pone de manifiesto nuestra cosmovisión de vida, ¿no? Lo que entendemos del mundo, cómo vemos el mundo, aquello que estamos adoptando o suscribiendo. Pero por otro lado también es una cuestión de autoridad. Cuantos más seguidores tienes hoy en día, más autoridad tienes para decir lo que te plazca, lo que quieras decir, ¿no? Si tienes un seguidor, no puedes enseñar nada acerca de esta vida, pero si tienes 55 millones de seguidores, aunque no seas ingeniero, puedes opinar de cómo va la catenaria del tren, que alguien te escuchará, ¿no? Así que cuantos más seguidores se tiene, parece que uno está más autorizado para hablar en nuestro contexto. Y este es el contraste que nos presenta el Evangelio, en cierto sentido. Ahora lo voy a explicar un poquito más. O somos followers, entendedme, ¿eh? O somos seguidores en este sentido, o somos seguidores como el Evangelio nos enseña a seguir. Porque en el Evangelio también encontramos esta idea de ser seguidores, pero es muy distinta a lo que nos dice nuestra cultura del follower. Por ejemplo, de entrada, seguir a un influencer, tú puedes tener redes sociales, puedes seguir a personas que publican cosas que te gustan y no estás tomando el grado de compromiso que sí que tomas, por ejemplo, en el caso del Evangelio, ¿no? No vas a dar tu vida por esa persona, por muchas publicaciones que te gusten o lo que sea, ¿no? Aunque sí que seguir a esa persona acaba reclamando una cantidad de tiempo, ¿no? Acaba
le acabas dando una dedicación que se le resta a otra cuestión, ¿no? Entonces, al final, uno tiene que analizar también qué aporta lo que está recibiendo en este sentido, ¿no? En el Evangelio es completamente diferente, no es una cuestión de decir, mira, me gusta esto y ya está, paso una horita al día pasando el móvil, scroll, ¿no? Perdón, se me había olvidado el concepto técnico, paso una horita al día haciendo scroll con el móvil y voy viendo, voy dando a esto me gusta, esto cotilleo, simplemente. El Evangelio es diferente. Cuando Jesús invita a una persona a seguirle, no está invitándole a ser simpatizante, no está invitándole a decir, mira, me gusta cómo hablas, me generas interés. Cuando Jesús invita a una persona en el Evangelio a seguirle, está invitándole a un compromiso superior, un grado de compromiso que implica dedicar toda la vida para escuchar, para aprender, para crecer en el Maestro y al mismo tiempo servirle también, compartiendo quién es Él y qué puede hacer por el resto de personas en este mundo. Por eso seguir en el Evangelio es completamente distinto de lo que significa seguir en YouTube, en Instagram, en cualquiera de las redes sociales. Seguir en el Evangelio es una decisión de dos opciones. Realmente solo hay dos opciones. O eres seguidor de Jesús o eres seguidor de cualquier otra cosa que al final no deja de ser una forma en la que nuestro pecado se manifiesta, ¿no? No deja de ser una forma de canalizar todos esos deseos, todos esos anhelos básicos que hay en nosotros. Por eso empezaba diciendo, ¿no? ¿Qué significa ser seguidor de Jesús? Significa que no hay nada que desees más en esta vida que conocer cada vez más al Señor, que estar más cerca de Él, que crecer cada vez más en Él. El deseo aquí es muy importante. El Señor no comparte ese grado de deseo con nadie. Y esto también lo dice en el Evangelio, ¿no? Si sigues como la cultura del follower te enseña a seguir, pasarás buenos ratos. Te echarás unas risas viendo vídeos, viendo a uno que se compra un chándal carísimo, a otro que juega un videojuego, a otro que cocina, que viaja. Y todo esto no dejará de ser, perdona que te lo diga así, una forma de acercarte a lo que deseas de forma equivocada. Todo esto no dejará de ser una forma de acercarte a todo aquello que no puedes vivir, aunque en realidad lo deseas. Será permanecer en un estado de frustración en el que vas recibiendo información que no va a cambiar para nada tu vida, te va a dejar igual y que al final te va a generar una sensación de engaño. Si sigues como Jesús te invita a seguir en el Evangelio, serás transformado por completo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Mirad lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 2, versículo 14. Un pasaje que siempre que lo leo me emociona, el llamamiento de Mateo, ¿no? Dice, al pasar Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos. Un estilo de vida completamente antagónico a lo que el Señor llamaba, ¿no? El que estaba sentado en el banco de los tributos públicos era porque lo que más deseaba en su vida era el dinero. Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y éste, levantándose, le siguió. Es acción-reacción en un momento. Mateo deja su estatus, deja su posición, deja su vida, porque vivía para aquello, y empieza a seguir al Señor. Deja su deseo, o lo que él pensaba que era su deseo prioritario, y pasa a vivir deseando seguir a su Señor. Así que seguir a Jesús cambiará las cosas que deseas. Lo primero ya no será tu entretenimiento, no serás tú, sino que será conocer a Jesús. Cambiarás también la forma en la que afrontas los problemas que ocurren en la vida. ¿Verdad que ocurren problemas en la vida? Eso también cambiará. Lo primero ya no serás tú, tu bienestar, ni siquiera el de tu familia, sino que estarás también dispuesto a renunciar a lo necesario para que la persona de Jesús sea conocido por todos a través de ti. Cambiarás incluso en las cosas que esperas de esta vida y de este mundo. Ya no vivirás siendo ingenuo en el sentido de siendo fácil de engañar. No vivirás esperando las cosas que este mundo no da. No vivirás tampoco esperando la casa, el trabajo, la familia, el sueldo, la moto, el coche, el viaje de tus sueños. Vivirás en paz. Tendrás paz, sabiendo que en Jesús
Ya tienes todo cuanto podías buscar, lo que verdaderamente importa en esta vida. Y aquí hay una imagen preciosa también que nos ofrece el Evangelio. El que encuentra el tesoro, deja de buscar. ¿Os acordáis de la parábola de la perla? ¿Sí? El que ya tiene el tesoro, esto no es como los piratas que iban de isla en isla, no somos piratas, los piratas ya no existen. El que encuentra el tesoro deja de buscar. El que tiene el tesoro deja de buscar. Lo único que desea, lo único que le interesa es profundizar cada vez más en lo maravilloso que es este tesoro. No se lo acaba de creer, dice, pero ¿de verdad yo he obtenido esto? ¿De verdad yo he recibido esto? No me lo creo, esto no me lo acabo ni en esta vida ni en 1.000 millones de vidas que pueda vivir. Seguir a Jesús es entender esto, el que encuentra el tesoro, el que tiene el tesoro, deja de buscar. En cierto sentido, seguir algo tiene que ver también con lo que queremos llegar a ser, ¿no? Con lo que uno quiere ser en esta vida. Y aquí lo planteo en forma de preguntas, la aplicación la planteo en forma de preguntas. ¿Qué serías si llegases a ser lo que sigues, en cantidad de horas que dedicas a las cosas que ves, contenidos, cosas que te gusta hacer, etcétera? ¿Qué serías si llegases a ser lo que sigues? ¿Te gustaría vivir toda tu vida comprándote trajes o vestidos de miles de euros, o jugando a un videojuego en una habitación, o recorriendo el mundo una y otra vez y otra vez y otra vez? Ser futbolista, se han marchado los chicos, pero bueno, ser futbolista, ser CEO, content manager, ahora los conceptos estos con los que se presentan los mismos trabajos de siempre, ¿no? Telepredicador de masas, ¿te gustaría ser telepredicador de masas? ¿Y qué estás dispuesto a seguir para conseguir aquello que quieres ser? O mejor dicho, ¿estás dispuesto a dejar de seguir a Jesús para conseguir aquello que quieres llegar a ser? Porque en algún momento este puede ser el precio que haya que pagar. Dejar de seguir a Jesús, dejar de desear a Jesús como lo primero en la vida para conseguir aquello que uno quiere ser. Os pongo un ejemplo personal. No me gusta poner ejemplos personales porque no me considero para nada un ejemplo. El apóstol Pablo sí que podía decir que le siguiesen a él, ¿no? O que le imitasen a él, pero yo no puedo decirlo en absoluto. Pero os pongo un ejemplo personal porque creo que viene al caso. Yo quería ser periodista desde que tenía 6 años y mi padre me dijo lo que era un periodista y lo que hacía un periodista, ¿no? Entonces yo dije, ostras, pues quiero ser eso, ¿no? De mayor. ¿Está mal, estudiantes que hay aquí? Veo a Carolina, Isaac, no sé si hay algún estudiante más. Esther, estudiantes que estáis aquí, ¿está mal querer un oficio y esforzarse para conseguirlo? Para nada, no estoy diciendo eso, ¿eh? El problema viene cuando las prioridades cambian. Por eso digo que es tan importante la cuestión del deseo, lo que se desea en esta vida. Y hubo un momento, en mi caso, en el camino entre la universidad y la salida al mercado laboral, en el que le di al oficio una prioridad excesiva sobre todas las cosas, sobre mi familia, incluso sobre Dios también. Primero, cuando estaba en la carrera, decía que quería ser corresponsal de guerra, porque nos hacían leer a un autor que se llamaba Kapuczynski, que era un corresponsal de guerra, y a mí me encantó, y yo le decía a mi mujer, a Diana, que en aquel entonces era mi novia, le decía, yo quiero ser corresponsal de guerra. Y me miraba como diciendo, no estás bien del todo, ¿no? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque ser corresponsal de guerra es prácticamente imposible compaginarlo con formar una familia. De hecho, a la carrera, a la universidad, nos venían corresponsales de guerra y el 100% estaban divorciados o tenían otro tipo de problemas, ¿no? Así que ahí tenía que tomar una decisión, ¿no? Luego, cuando ya comencé a desechar esa idea, comencé a trabajar en una televisión local, empecé aceptando un trabajo de fines de semana. Y el problema aquí no es el hecho de dejar de ir a la iglesia, ¿no? Esto es mucho lenguaje evangélico. Vas a la iglesia, ¿no? Has dejado de ir a la iglesia, ¿no? Si la iglesia somos el cuerpo, ¿se puede dejar de ir? O se puede... No está bien hablar así, ¿no? El problema no era el simple hecho de dejar de ir a la iglesia. El problema fue que ni siquiera me paré a pensar las consecuencias que podía tener aceptar un trabajo
fines de semana. Me lo ofrecieron y fue, vale, pues sí, no hay ningún problema, ¿no? Ni siquiera hice ese grado de reflexión de a lo que estaba renunciando por aceptar aquel trabajo, ¿no? No me paré a pensar en la parte fundamental de la comunión, del alimento espiritual que estaba renunciando a nivel semanal. Cuando luego me cambiaron el horario entre semana, estaba tan contento por poder trabajar del oficio que yo había estudiado, que el trabajo se convirtió en la vida. Jornadas de 13, 14, 15 horas, siempre conectado al teléfono, siempre pendiente. Yo no necesitaba descansar, eso es para los débiles. No, lo digo en serio, a todo decía que sí. ¿Por qué? Porque era la única forma de ir ganando espacio, ¿no? Mis compañeros, los que llevaban más tiempo, estaban así. 7 años, 8, 9, 10 en una televisión local, hasta que aparecía alguna oferta de algún medio a nivel nacional y entonces ya daban el paso. Pero antes se habían tenido que comer 10 años de decir a todo que sí, siempre disponible, cualquier día, cualquier hora. Había que sacrificarse. Os hago una pregunta que yo me la hice en ese momento, ¿no? ¿Qué tiempo puedes dedicarle a Dios con este esquema de vida? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? ¿Qué tiempo puedes dedicarle a tu familia, ¿no? Entiendo la familia aquí como algo derivado del compromiso con el Señor también. ¿Qué tiempo puedes dedicar al Señor, a tu familia, a servir a otros, en la iglesia, fuera de ella, con este esquema de vida? Entonces me quemé, ¿no? El burnout este que hablan ahora. Me quemé y todo lo bonito, lo romántico que tenía el oficio se volvió una carga. Yo llegué al punto de decir, ya no sacrifico nada más, ni un minuto más, ¿no? Y claro, eso no encaja con ese oficio. Así que tuve que llegar a un momento decisivo. O escogía el trabajo o escogía a Dios, con los derivados que os digo, ¿no? Familia, etcétera. Es lo que os decía, seguir algo tiene que ver con lo que queremos ser. Y esto pasa por una decisión clave en la vida. Una carrera laboral es muy bonita, pero exige también sacrificios. ¿Y a qué le estamos quitando esos sacrificios, no? ¿A qué le estamos quitando esos sacrificios? ¿Cómo, Jonathan, había gente, cómo vas a ser pastor, ¿no? ¿Cómo te vas a dedicar a esto? Pero si tienes el oficio, esto te resta caché, te resta estatus, ya no podrás volver, tal cual. Bueno, es un camino de no regreso, ¿no? Así que la pregunta es, ¿quieres ser un follower, un seguidor de nombres, de modas, de corrientes de pensamiento que van circulando cada vez a un ritmo más veloz, alimentando miedos, inseguridades, frustraciones, orgullo, vanidad, egoísmo? ¿Quieres seguir una carrera laboral? ¿O quieres seguir a Jesús como el Dios hecho hombre que se ha acercado tanto a ti y a mí como para decirnos, tú sígueme, y que al mismo tiempo ha prometido que si le sigues, tal y como acaba el Evangelio de Mateo, estará contigo todos los días al fin del mundo? ¿Qué es lo que queremos seguir? Y seguir pasa por deseo, tiempo, pasa por tomar decisiones. Estamos cerquita de la Semana Santa, ¿no? Relativamente, quedan ya 2 meses prácticamente, ¿no? Semana Santa, ¿de qué nos habla? Nos habla también de que seguir a Jesús es comprometerse con Él, ¿no? Es morir con el Señor, en un sentido figurado, aunque a otros hermanos, en otras partes del mundo, el sentido figurado no es literal, ¿no? Seguir a Jesús es también morir con Él, pero también es resucitar y vivir con Él. En la Biblia encontramos también muchos ejemplos de personas que nos hablan de estas decisiones vitales, nos hablan de esos deseos que van evolucionando para desear en primer lugar a Dios. Por ejemplo, Ruth, la moabita, ¿no? Que ni siquiera era del pueblo de Israel, ¿no? El ejemplo de Ruth nos habla una persona que deja su tierra, deja su familia, lo deja todo para seguir al Señor, ¿no? Y esto nos recuerda que esa decisión de seguir a Jesús la tomamos cada día de nuestra vida. Hemos cantado que la fidelidad del Señor está cada día en nuestra vida, ¿no? Pues también la decisión de seguir a Jesús, ese compromiso lo renovamos cada día con Él. Y de forma práctica os animo, os invito a hacer esta oración cada día al empezar el día. Señor, mi compromiso es contigo. Y que sea así a lo largo del día, que no se nos vaya la olla con cualquier cosa, que no resbale el pie demasiado, ¿no? Como para caer en el precipicio. Mi compromiso es con el Señor.
Cada día renovamos ese compromiso. Y lo hacemos en medio de circunstancias dolorosas, en medio de dificultades económicas, familiares, en medio de enfermedades, en medio de duelos. Lo hacemos también en medio de situaciones que quizás nos invitarían a todo lo contrario, ¿no? Incluso a desconfiar de Dios. Pero cada día debemos escoger renovar ese compromiso con el Señor, guiados por el Espíritu Santo. Sabemos, como hemos cantado, que su fidelidad no nos va a dejar nunca. Lo que debemos entender es que identificarnos como seguidores de Jesús y no como seguidores de la tendencia, ¿no? Al hacer esto afirmamos que nuestra prioridad en esta vida es el Maestro, nuestra prioridad es Jesús, y que su enseñanza aplicada a la vida es nuestra forma de vivir e interpretar todo lo que ocurre, los hechos, los tiempos. Todo esto también define nuestra cosmovisión de vida. Define cómo vemos la vida, define lo que esperamos de este mundo, define nuestra ética, define nuestros deseos, nuestras voluntades. En definitiva, identificarnos como seguidores de Jesús es una declaración de autoridad. ¿Verdad que antes os decía que parece que el que tiene más seguidores en nuestro contexto es el que tiene más autoridad, ¿no? ¿Quién te va a discutir algo con 50 millones de seguidores? Pues nosotros, cuando nos estamos identificando como seguidores de Jesús, también estamos recibiendo autoridad de parte del Señor, porque nos identificamos como aquellos que desde hace más de 2000 años han seguido a contracorriente y revolucionándolo todo, ese precioso llamado de Jesús. Tú ven y sígueme. Seguimos el recorrido de la historia, seguimos la estela de esta historia. ¿Y qué significa como iglesia identificarnos como Jesús? He estado hablando hasta ahora a un nivel más individual, ¿no? Más personal. Pero ¿qué significa como conjunto, como comunidad, como iglesia? Identificarnos como seguidores y como seguidores de Jesús. Pues también deseo y tiempo, ¿no? Significa que como iglesia, como comunidad, lo primero que deseemos sea al Señor. Que hay más bonito que compartir esto en la vida, ¿no? De hecho, yo pienso que es un milagro, ¿no? Cada domingo que nos reunimos personas tan diferentes, con mentalidades tan diferentes en cuestiones secundarias, con estilos de vida quizás tan distintos, y estamos aquí, ¿no? Tiene que haber un pegamento muy sólido, muy especial, que pueda permitir esto, que pueda unificar esto, ¿no? Y es ese conocimiento de que somos seguidores de Jesús. Significa que entendemos esta comunidad, esta misma que está aquí sentada, como la suma de aquellos que viven creciendo en el conocimiento de las enseñanzas del Maestro y aplicándolo también en la convivencia, en el pueblo en el que nos encontramos, en el lugar en el que estamos, en el contexto en el que vivimos. Y para esto ayuda mucho a hacerse esta pregunta: ¿de qué se puede beneficiar la ciudad en la que estamos, el vecino que está a nuestro lado, el planeta en el que vivimos? ¿De qué se puede beneficiar de que haya una iglesia aquí? ¿De qué se puede beneficiar Santa Coloma de que haya una iglesia aquí? De mucho, ¿verdad? De mucho si nos entendemos a nosotros mismos como una comunidad de seguidores de Jesús. Como iglesia, ser seguidores de Jesús nos compromete con el equilibrio y la madurez. Estas dos patas son fundamentales y las desarrollo brevemente. Estamos aquí para lo que estamos, ¿no? Que es ver nuestra vida cada vez más impactada y más moldeada a la imagen de Jesús. Estamos aquí para ser cada vez más hechos a la imagen y semejanza de Jesús, aunque sabemos que aquí en nuestra vida no vamos a poder llegar a ese punto, ¿no? A ese nivel de santidad, pero sí que reconocemos la obra del Espíritu Santo, ¿no? Madurez. Esto es madurez, ¿no? Entender esto es madurez. Saber y tener claro el propósito por el que estamos en esta vida es ser maduros en la fe. ¿Maduros por qué? Pues porque aunque estemos muy a gusto entre nosotros, aunque podamos desarrollar relaciones de amistad, ¿no? Aunque hagamos actividades, etcétera, sabemos que no estamos aquí para eso, que para lo que estamos aquí es para seguir a Jesús. Precisamente para lo que os decía, ¿no? Para ver nuestra vida como comunidad también cada vez más parecida a la vida de Jesús
en el Evangelio. La Iglesia no sirve para llenar vacíos. La Iglesia no está para ese tipo de necesidades. La Iglesia está para predicar a Jesús y para invitar a otros a que sigan a Jesús. Y el Señor llenará el vacío que tenemos en nuestra vida. La segunda pata, equilibrio. ¿Por qué? Pues porque seguimos a Jesús siendo edificados en la palabra, a través del Espíritu Santo. Y la palabra es nuestra salvaguarda, por decirlo de alguna manera, ante nuestro escudo, ante ideologías que cada vez son más extremas, ideologías que cada vez reducen al ser humano a un estatus socioeconómico, a un lugar de procedencia, a un género, ¿no? Y no solamente son ideologías políticas, principalmente son ideologías filosóficas. Y nuestro deber, nuestro escudo también es la palabra ante las distintas corrientes teológicas que van surgiendo y que nos invitan a desconfiar de la Biblia, que nos dicen que quizás la Biblia ya no sea palabra de Dios en su totalidad y que mezclan conceptos filosóficos para dar una imagen de lo que es Dios. También la palabra nos protege de esto. Qué paradójico es, ¿no?, decir que la palabra nos protege también de la teología. Qué contradictorio parece, pero es así. Mirad lo que dice también Jesús en el Evangelio, capítulo 10 de Juan, versículo 4. Es el Señor el que habla aquí. Dice, cuando el buen pastor ha sacado fuera todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen y reconocen su voz. Aplicación para nosotros, seguimos a Jesús reconociendo su voz en el conjunto de la palabra, en el conjunto de la Biblia, y obedeciéndole en ella. Esta es la forma de seguir a Jesús también en la práctica, obedeciendo lo que nos dice en su palabra. No hay ninguna palabra, no hay ninguna letra, ninguna coma que no sea pertinente para nosotros, porque el Señor ha querido dárnosla así. Pero hay una pata más, ¿no? Madurez, equilibrio, y hay una tercera que es también la fundamental, ¿no? Ser seguidores de Jesús como iglesia nos compromete en amor. Nos compromete en amor. Un amor por la iglesia de Cristo, que no tiene nada que ver con identificarse con una entidad social, política, etcétera, ¿no? Lo digo de la forma más clara que puedo decirlo, creo. Seguir a Jesús es amar a la iglesia. Esto lo dice primero Juan en su primera epístola, ¿no? Constantemente dice que el que no ama a la iglesia no ama a Dios, que el que no puede amar a su hermano que se sienta a su lado es imposible que ame a Dios, ¿no? Seguir a Jesús es también amar a la iglesia. Y amar a la iglesia es asegurarnos de que no hacemos nada para dañar su unidad, de que no hacemos nada para dañar su integridad. Seguir a Jesús es amar a la iglesia, y amar a la iglesia es asegurarnos de que no hacemos nada para dañarla. Asegurarnos de que aportamos todo lo que está de nuestra mano, todo aquello que hemos recibido, dones, tiempo. Lo aportamos para ese propósito de ser edificados por el Espíritu Santo. Amar a la iglesia es asegurarnos de que cuidamos y servimos a esta iglesia, no de lo que nos sobra, sino desde el sacrificio. Sacrificamos tiempo, sacrificamos recursos, sacrificamos incluso parte de nuestra vida para servir a la iglesia, ¿no? Decíamos que seguir tiene que ver con lo que queremos llegar a ser, pero seguir es sacrificar también. Es imposible seguir algo sin sacrificarlo. El Señor viene, ¿no?, aquí al mundo, como hemos recordado en el momento de la cena del Señor, y no es porque nos siguiera a nosotros. El Señor sigue su propia voluntad, y su propia voluntad siempre ha sido que podamos estar con Él en su presencia, ¿no? Para nosotros tampoco es posible seguir algo si no hay sacrificio. Incluso la cuenta de Instagram o de YouTube que te gusta tanto, que piensas que no te supone nada en tu vida, está suponiendo un tiempo, ¿no? El tiempo que dediques ahí, no digo esto a modo de juicio, no me malinterpretéis. El tiempo que se dedique a eso hay que entenderlo también como un sacrificio. Seguir al Señor es amar a la iglesia, y amar a la iglesia es asegurarnos de que no hacemos nada que pueda dañar a la iglesia, y esto requiere sacrificio. Concluyo. No hay nada más radical en esta vida que ser seguidor de Jesús, o ser una comunidad de seguidores de Jesús. Y por radical no me refiero a cómo lo entiende también nuestro contexto, este concepto, ¿no?
agresivo, hostil, testarudo, ¿no? Extremista, en cierto sentido. Por radical me refiero a maduro, equilibrado, amoroso y comprometido. Dime tú a mí si en nuestro contexto esto no es ser radical. Dime tú a mí si amar, si comprometerse, si ser equilibrado en nuestro contexto no es ser radical, tal y como están las cosas, ¿no? Lo que seguimos en esta vida no solamente pone de manifiesto lo que queremos ser, sino que da forma también a nuestro carácter. Y esto es muy importante. Si nos pasamos la vida entera disparando soldaditos en una pantalla, viendo cómo otros desempaquetan cajas de cosas que han comprado, viviendo para comer, para beber con amigos, nuestro carácter va a ser moldeado por esto. Nuestro carácter inevitablemente será superficial, inmaduro, desentendido cuando las cosas se ponen difíciles. No, yo no quiero problemas en mi vida. No vengas a mí, no recurras a mí. Con un concepto de felicidad egoísta, orgulloso, personalista. Pero si nos pasamos la vida comprometidos con la verdad de que Dios se ha hecho humano para caminar entre nosotros y hacernos esa invitación tan poderosa, tú ven y sígueme, y formar así a su iglesia, porque la iglesia es el conjunto de aquellos que responden a esa invitación, entonces nuestro carácter será comprometido, tiene que serlo. Será entregado, será sacrificado, será maduro, será amoroso, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Dicho de otra forma, seremos superficiales si seguimos como nuestro contexto de la cultura del follower nos enseña a seguir. En cambio, viviremos en la presencia del Señor, viviremos el eco de lo que va a ser nuestra eternidad en la presencia del Señor, si seguimos como Jesús quiere que sigamos. Y os lanzo la misma pregunta que lanzaba el domingo pasado en San Boi. ¿Seguimos a Jesús? ¿Vamos a seguir a Jesús este año? ¿Vamos a seguir a Jesús el resto de nuestras vidas? Mi recomendación es que sigamos a Jesús, que como iglesia podamos ser seguidores del Señor. Dejadme que ore. Señor, comenzamos este año pensando una vez más en tu sacrificio, Señor, que has venido a este mundo, te has encarnado y, como dice tu palabra, no has retenido ni siquiera el hecho de ser el Señor, de ser el Dios del universo, inmortal, como leíamos en ese versículo de Timoteo al principio, sino que te has acercado tanto a nosotros como para compartir nuestra pobreza, Señor, nuestras limitaciones, pero siendo completamente perfecto. Señor, te pedimos que renueves en nosotros cada mañana un corazón, Señor, que te siga. Un corazón que te desee a ti por encima de todo lo demás, Señor. Un corazón en el que las prioridades y el orden de las prioridades esté muy claro y muy definido, Señor. Te pedimos que hagas esto en nosotros también como iglesia, Señor. Que como iglesia, como conjunto, Señor, de aquellos que te siguen podamos, Señor, entender que todo lo que hacemos, Señor, en este pueblo, en San Boi, en esta comarca del Baix Llobregat, tiene que ver, Señor, con seguirte a ti. Tiene que ver con obedecerte a ti, Señor. Tiene que ver con desearte a ti por encima de todo lo demás. Señor, nosotros somos incapaces porque nuestro corazón está corrompido por el pecado, pero tú has obrado ya para que podamos, Señor, también nacer de nuevo, y pedimos que sigas obrando en nosotros cada mañana, Señor, renovándonos para que podamos escogerte a ti en nuestra vida, Señor. También, Señor, líbranos de hacer cualquier tipo de daño a tu iglesia, Señor, de la forma en la que sea. Ayúdanos a seguirte también amando a tu iglesia, Señor. Líbranos de hacer cualquier tipo de daño, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.